Bueno, hoy comenzamos una nueva clase, comenzamos un semestre eh, con otras materias. Hemos dejado atrás un bloque de materias muy interesantes relacionadas con el análisis histórico del español. Quedaron atrás otras materias interesantes sobre los riesgos de la juventud, de la adolescencia, los problemas educativos de México, que fue una materia sumamente interesante que nos permite llegar al corazón, ¿no?, de uno de los problemas más importantes que sufre nuestra nación, que es el descuido, el abandono, el deterioro deliberado del sistema educativo mexicano, ¿no? Son materias que nos permitieron hacer una reflexión interesante, amplia, sistemática de los problemas más acuciantes de México. Si nosotros hablamos del sistema educativo, tomamos un renglón pues muy importante del estado de la nación. Pero si nosotros entramos al problema de la adolescencia, también entramos a un problema muy sentido y crítico que nos da una muestra de cómo podemos estar imaginando el futuro del país. La educación y la juventud, la educación y la adolescencia, pues son problemas que sin duda van condicionando el futuro de una sociedad. Qué duda cabe, ¿no? Bueno, y nosotros vamos a entrar a otro bloque de materias. En este caso y en este espacio, yo quiero tocar dos, dos materias. La propuesta es fusionarlas y mostrarle a los alumnos un video a la semana, de tal manera que ellos puedan ver lo que es la gestión escolar, que es un tema muy interesante, que tiene que ver con el diseño de las instituciones, que tiene que ver con la creación de instrumentos que le permitan observar, que le permitan analizar, que le permitan monitorear y le permita readecuar estrategias, políticas y mecanismos institucionales para cumplir objetivos específicos. En este caso, la formación intelectual y el desarrollo cognitivo de los alumnos en un espacio educativo de tipo institucional. Y otra materia que quiero encontrar la lente, el enfoque correcto para fusionarla es la comentaba por una parte la gestión escolar y por otra parte el sistema y la organización de la educación en México, que es un tema también muy interesante, y si lo vemos a la luz de la historia, de cómo se ha ido estructurando, cómo se ha ido organizando, cómo se ha ido diseñando por sus niveles, por el tipo y la naturaleza de la educación, y cómo se ha ido estructurando jerárquicamente la organización del sistema educativo mexicano, y por supuesto los fundamentos superestructurales, considerando los acuerdos internacionales, las leyes, los renglones de la Constitución que le dan fundamento y solidez a todo el sistema, todo el tinglado de la educación en este país. Nosotros vamos a darnos cuenta de que hay mucha claridad, de que hay mucho se ha legislado, y la operación, la normalidad institucional pues está muy avanzada en el caso de este país. No quiere decir que no hay problemas, eso lo podemos dar por descontado. La cuestión está en que el debate educativo en México ha sido muy intenso y tiene larga data. Nosotros podemos ver casi corriendo en paralelo, y de hecho casi un tema remite al otro de manera natural, de la independencia hasta nuestras fechas. Hablar de México es hablar del sistema y de la estructura de la organización de la educación.
Nosotros vemos continuamente un debate con respecto a qué seremos los mexicanos, la identidad del pueblo mexicano, cómo especificarla, cómo darle unidad al país, cómo podemos generar nosotros un origen, referentes históricos y culturales y fusionar todo esto en una imagen de lo que somos. Y entonces son preguntas muy sentidas en el largo proceso de construir una nación, la nación mexicana, que corren a cargo de la creación de un sistema cultural de divulgación y formación de los nuevos mexicanos, que es el sistema educativo. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que encontramos documentos, encontramos párrafos, encontramos un sistema institucional de alcance nacional, porque esa discusión tiene mucho tiempo, es una discusión histórica de décadas, siglos enteros. Y entonces vamos a conocer esa historia, vamos a conocer esos párrafos, vamos a conocer esos acuerdos que están cristalizados en la Ley General de Educación, en el artículo 3º constitucional, que muchos maestros no lo conocen, ¿sí? Nos vamos a centrar, por supuesto, en todo el organigrama, en todo el entramado institucional que sintetiza el sistema educativo. Y entonces nos vamos a dar pequeñas pausas, vamos a encontrar los paréntesis adecuados para abordar la gestión escolar, que es importantísimo no confundirlo con la administración educativa, ¿no? Ojo, porque yo mismo he caído en el error de confundir estos dos planteamientos. La gestión escolar no debe confundirse, es un error, no es un error grave, ¿no? Porque al final de cuentas una está subsumida en la otra, pero es importante distinguir lo que es la gestión escolar de la administración educativa. Por supuesto, la administración educativa supone la gestión de recursos, siempre limitados, ponerlos en concierto, organizarlos para encontrar los mejores resultados en un proceso, en un tiempo, con un calendario y en un espacio institucional específico, el espacio educativo. Nosotros tenemos un planteamiento más de corte burocrático, más de corte económico y, por supuesto, es importantísimo, qué duda cabe. Yo mismo soy director de una institución y es importantísimo todo este aspecto burocrático institucional que tiene que ver con la preparación no solamente de la documentación y los expedientes, sino la obtención de variables, datos que te permitan tomar decisiones in situ que sean pertinentes y efectivas. Tiene que ver con la dirección, tiene que ver con la gestión, tiene que ver con la solución de problemas concretos a nivel escuela, pero también es importante encontrar la pertinencia de esta otra cuestión que es la gestión escolar. La gestión escolar se distingue porque tiene un corte más académico, no tanto administrativo, que da para reflexionar y tenemos un semestre entero para hacerlo. Yo simplemente quiero decir que vale la pena distinguir una y otra cuestión, ¿de acuerdo? Y que un factor, o al menos sería oportuno tratarlo así de inmediatamente, de forma inmediata, de forma rápida, sin profundizar mucho en el asunto, que el factor que los distingue es que la gestión escolar se centra, pondera este elemento académico. O sea, la gestión escolar revisaría las estrategias, los programas, las propuestas de los maestros para cubrir ciertos handicaps o establecer programas que le ayuden a los niños a avanzar en determinadas materias. Por ejemplo, nosotros al hablar de los programas
y estrategias que a nivel institucional podemos impulsar para la enseñanza de la lectoescritura y un programa institucional general para ayudar a los niños a avanzar sobre la comprensión lectora, en estas reuniones, en estas dinámicas con todo el personal académico, que nos permita trazar con coherencia una política y un programa para tener niños que lean, que escriban y que hagan de la lectura y la escritura el instrumento fundamental para aprender, pasando por la comprensión lectora, por supuesto, pero alentando una cultura del libro, una cultura del texto, una cultura del intercambio de opinión fundamentada en artículos, en libros y bibliografía concreta. O sea, alentar una literaturidad, ¿no? Alentar una comunidad, la creación de una comunidad lectora. Pues, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Dónde se inscribiría todo este universo de disposiciones y acciones colectivas, formalizadas, institucionalizadas, en la administración educativa o en la gestión escolar? Es un planteamiento interesante, sí, porque entonces nos damos cuenta de que hay un campo específico para la gestión escolar que tiene que ver con esta cuestión, que tiene que ver con la identificación de problemas en un porcentaje de la población escolar. Problemas aritméticos, solución de problemas, ejercicios concretos con las matemáticas o temas amplios que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y cómo la transversalidad en distintas materias se aborda ese tema tan importante, tan relevante para el mundo de hoy. Y entonces, ¿cómo lo haces política de una institución? ¿Cómo desarrollas la conciencia ecológica en los niños? Y empiezas a hablar de los ciclos del agua, de los ecosistemas y la relación que tiene con el clima del planeta. ¿Cómo podemos desarrollar la conciencia en los niños para que entiendan que las actividades económicas humanas, la geografía y la biota interactúan como un sistema integrado, orgánico, y que es necesario armonizar las necesidades económicas humanas con los procesos vivos del planeta? Y que entiendan perfectamente bien que el imperativo económico capitalista de la producción en masa, del consumo excesivo y el desperdicio generalizado está llevando al planeta a una situación crítica. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué son las actividades humanas? Las que están modificando, alterando el planeta. Y que en este momento nuestro estilo de vida, el sistema económico de producción, está llevando a una crisis planetaria. Pero también es importante que nosotros desarrollemos en los niños la conciencia de una jerarquía de responsabilidad. ¿Somos todos los seres humanos? Sí, porque participamos activamente en un modelo de producción. Educamos a los niños para integrarse en ese modelo de producción. Pero también es importante entender que son unas cuantas decenas de empresas las que generan 70-80% de la contaminación a escala mundial. Entonces somos todos, pero unos más que otros. Los que sacan los enormes beneficios de esta forma de producción y de mercado son responsables y entre todos tenemos que encontrar otro modo de vivir y de usufructuar los bienes del planeta, porque no son bienes exclusivos de la humanidad, son bienes exclusivos del hombre capitalista, por supuesto que no. Entonces,
toda esta reflexión implica un esfuerzo enorme de toda una institución, de todo un colectivo, ponerse de acuerdo sobre el tema, sobre el modo de enfocarlo y sobre el modo de transmitirlo y educarlo. Hacerlo una discusión colectiva, una reflexión sincera, honesta, de una comunidad escolar. Y entonces estaríamos hablando de un asunto que tiene que ver con la gestión escolar y no un asunto que tiene que ver con la administración educativa. Ojo, ¿no? Porque todas las cuestiones que pasan por problemas, por limitaciones, por condicionantes en el desarrollo cognitivo de los alumnos, pasa en su solución por tener un modelo de gestión escolar. Necesitamos, por supuesto, la presencia protagonista, centralísima de los maestros, de un equipo académico interesado en generar desarrollo cognitivo en sus alumnos, tener alumnos participativos, alumnos activos, alumnos que busquen incesantemente información que les permita comprender el mundo en el que viven, y necesitan, por supuesto, un grupo directivo que los aliente, que dirija, que promueva este tipo de cambios dentro de la institución para encontrar siempre las mejores condiciones materiales, institucionales y de interacción entre los maestros y directivos para generar el ambiente, para generar los espacios, para generar las dinámicas y tener, por supuesto, así mejores condiciones para obtener resultados positivos. Por supuesto, los ambientes institucionales, las condiciones de interacción entre directivos y maestros se convierten en contenido para la mente del niño. Si el niño ve interacciones positivas, sanas, intelectualmente estimulantes entre sus maestros, pues el niño va a estar alentado por el ambiente institucional a ser un niño intelectualmente impulsado a conocer, a aprender, a intercambiar ideas. O sea, es el ambiente escolar el que va alentando a los niños. Son los procesos educativos, los procesos de interacción, alumno y maestro, y también entre el colectivo, los que van generando una cierta coherencia institucional y le permite al niño empezar a usar su mente con sentido, con una coherencia. Entonces el niño se ve impelido, por supuesto, a coger un libro, a leer, a intercambiar sus ideas, a elaborar preguntas inteligentes, a hacer uso de la biblioteca, a interactuar con otros alumnos, compañeros, para aprender de ellos o para enseñarles lo que él sabe. Entonces es importante la gestión escolar para el diseño de las escuelas y para la obtención de ambientes que sean propicios para el desarrollo intelectual de los niños. Esa es la clave y eso es lo relevante de conocer la gestión escolar. ¿Qué modelos tenemos? ¿Cuál es la historia de la gestión escolar? ¿Cómo podemos nosotros hacer uso de la gestión escolar para el rediseño, que es una tarea muy importante? Las instituciones también envejecen y necesitan ser renovadas. Y una pieza importantísima es la administración, pero una pieza centralísima también es la gestión escolar, ¿no? Y en la gestión escolar se necesita la participación de muchas ciencias. Necesitamos saber elementos de psicología, elementos de antropología, necesitamos conocer de historia y necesitamos de todo un tinglado de ciencias que son las ciencias humanas que nos permiten entender cómo formamos mentes, cómo desarrollamos
la mente humana en los contextos escolares. Necesitamos de la psicología educativa. Necesitamos pues del concurso de un abanico de disciplinas que nos permitan gestionar bien nuestros espacios institucionales para imaginar, para ambicionar, para monitorear, para lograr crear los espacios que anhelamos. ¿Urge esto en México? Por supuesto que sí. Bueno, nos pueden convocar a 1000 revoluciones, pero si las revoluciones, si las transformaciones, si los cambios profundos que urgen al país no impactan o no devienen o no transforman la escuela, toda revolución es onírica, es imposible, es una quimera. Todos los países que se han volcado a transformarse, todos los países que han buscado una transformación, una revolución, un cambio radical, como el día y la noche, han buscado transformar su sistema educativo. Y es importantísimo que México haga lo mismo. Toda revolución es una revolución cultural o no es revolución. ¿Por qué? Porque en la escuela están los actores de un nuevo México. O es el escenario de la reproducción de los sujetos que van a hacer naufragar todo cambio social. Entonces es importantísimo que las revoluciones se inscriban en el paradigma de cambios de la cultura, porque la mente humana, las ideas compartidas en una sociedad son los que marcan el paso de nuestra conducta. Entonces es importante que nosotros conozcamos la gestión escolar, que la distingamos de la administración educativa y empecemos a soñar con un cambio de la forma de actuar de los maestros y la forma de transformar los procesos educativos. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la gestión escolar, está en el corazón del asunto, ¿no? Bueno, pues yo confío en que vamos a encontrar la manera de enfocar estas dos cuestiones. Podríamos ir de un punto a otro, cómo está organizada la escuela, qué tipo de leyes la sustentan, qué encontramos nosotros en los artículos de la Constitución que hablan de la calidad educativa y a qué nos obligan como actores de la educación, como los protagonistas, los profesores. ¿Qué nos dicen estos compromisos colectivos? Y ver cómo se nutre con el tema de la gestión escolar. Esa es la propuesta. Yo confío en que nosotros vamos a avanzar de manera correcta, sin que tengamos que faltar al compromiso de revisar las dos materias, ¿no? Bueno, la sesión era para hacer la propuesta, para presentarme, para saludarlos, para marcar un poco la pauta, ¿no?, que vamos a seguir en la clase. Me gustaría simplemente profundizar en una cuestión que es de orden teórico, es una idea fuerza. Ojo con la noción de idea fuerza. Entonces, es como un presupuesto que te permite condicionar tus análisis futuros. La idea fuerza es que el ser humano no es un sujeto cautivo del entorno. El ser humano, por supuesto, surge en respuesta a un entorno cultural, a un entorno histórico. No puede ser de otra manera. Pero sin embargo hay elementos poéticos en la mente y en la acción de todo individuo. Entonces el ser humano, tomando conciencia de su entorno, de sus condiciones histórico y culturales, puede
transformar su entorno, puede cambiar la ruta por la que se conduce una sociedad o una nación. Puede poner sus empeños en transformar las relaciones, la mente, la conducta, los marcos institucionales en los que ha nacido. Por eso es importante ser una persona culta, una persona educada, una persona informada, porque la voluntad humana anclada a un sueño es una cosa imparable cuando un sueño se hace colectivo y cuando los pueblos se ponen a trabajar a ello. Y dicen, necesitamos que las mujeres sean respetadas, que las mujeres sean reconocidas, que las mujeres sean recompensadas por el papel insustituible, invaluable, por su gran aportación, por su propia existencia, por lo que son. Y necesitamos los marcos jurídicos y necesitamos las reformas al Poder Judicial y necesitamos un cambio profundo en la cultura y necesitamos imponer como la realidad cotidiana un ambiente de respeto irrestricto a su vida, a su existencia, a su forma de actuar, de vivir, de sentir. Tenemos una gran deuda con las mujeres. Esta sociedad las humilla, las margina, las estigmatiza y ha hecho que la violencia contra ellas esté plenamente normalizada, justificada. Necesitamos transformar eso. Necesitamos crear una sociedad donde las mujeres, nuestras niñas, nuestras madres puedan caminar, puedan ir al trabajo, puedan convivir sin temor. Y que las autoridades tengan alta prioridad en su seguridad, en su desarrollo, en su cuidado. Cuando este sueño se convierta en un sueño colectivo, bastará dar un paso en el sentido correcto para transformar totalmente esta sociedad y darles a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres de este país la sociedad que merecen. Necesitamos un rediseño institucional, necesitamos un rediseño de nuestra nación, necesitamos encontrar la palanca de Arquímedes para cambiar radicalmente nuestra cultura y entender perfectamente bien que la mujer tiene unas grandes capacidades y su aportación es invaluable. Necesitamos que un gobierno, que las autoridades, que todos y cada uno de los mexicanos entendamos eso y que sea parte aceptada, parte del sentido común, que necesitamos conducirnos de otra manera, que necesitamos cubrir la deuda histórica y cultural, institucional, que como sociedad estamos fallándole a las mujeres. Es necesario encontrar la igualdad, encontrar el respeto, encontrar el ambiente que les permita vivir con libertad, vivir sin temor y desarrollarse plenamente como seres humanos. Si este sueño se hace colectivo, bastará un paso en el sentido correcto para que todo cambie. Bien, pues nosotros necesitamos rediseñar la institución educativa. ¿Qué duda cabe? Que forma parte del corazón, donde late la cultura mexicana y es necesario tocar las arterias correctas, marcar un ritmo diferente y empezar a transformar este país. El país que nos ha sido heredado a base de corruptelas, a base de abusos, a base de impunidad, a base de corrupción, a base de burlas sistemáticas en contra de los pobres, en contra de la gente sencilla, en contra de la gente trabajadora, como si vivir con honestidad fuera vivir en el error. Pues es necesario transformar este país que nos ha sido heredado, y esa transformación pasa por el rediseño de la institución escolar. Para que vean pues la importancia de esta materia, para que nosotros entendamos cuáles van a ser los principios que nos van a permitir abordar estas dos materias en el semestre. Bueno,
Qué bueno que me ha dado la oportunidad en esta presentación pues de saludarlos. Ojalá que estén muy bien y por favor pues hay que cuidarse, ¿no? Seguimos en una situación muy especial. Es importante cuidar la salud. Si te cuidas a ti, pues cuidas a los tuyos y nosotros colaboramos por supuesto con la salud pública general. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos próximamente. Yo edito, subo este video y pues cuando lo vean llegue hasta ustedes un sentido abrazo de su maestro Luis. Hasta la próxima.